Continuamos. Entonces, eh, vivimos la primera parte de lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de compartir el Evangelio. Pero también, bueno, en otras palabras, es lo que es el Evangelio. ¿Bien? Ya un poquito el mito de tu mejor vida ahora no existe, ¿sí? Pero sí, estas verdades son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de llegar a alguien con el Evangelio. Que, claro, no intentamos convencerlo con argumentos, ¿sí? Sino lo intentamos alcanzar con la palabra de Dios. Por eso, cuando una persona se convierte porque es alcanzada por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, habíamos visto la primera parte del Evangelio, ¿quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Cuál es la condición del hombre? Y habíamos dicho también de que acerca del juicio venidero, ahí alguien leyó Hebreos 9:27, pero después también entender que esto mismo lo hacía Jesucristo. ¿Mm? Si nosotros vemos los alcances evangelísticos, porque Jesucristo también evangelizaba. Muchas veces proclamaba, enseñaba, y algunas ocasiones Jesucristo también lo vemos evangelizando. ¿Hay algún ejemplo claro que se acuerden de Jesucristo evangelizando? El Sermón del Monte, él está hablando acerca de cómo es la vida en el reino. Bien. Pero un ejemplo claro, les voy a dar dos nomás. Jesucristo y la mujer samaritana. Jesucristo y Nicodemo. Bien. Con Jesucristo y la mujer samaritana no estaba haciendo una campaña, no estaba haciendo un desarrollo frente a multitudes, sino que tiene un encuentro específico, estratégico, intencional. ¿Se acuerdan? Que el encuentro de Jesucristo con la mujer samaritana es necesario, dijo. Es necesario que yo pase por Samaria. Es necesario decir, la verdad que lógicamente no tendríamos que hacer nada en Samaria, pero yo necesito estar en Samaria. Como le dijo también a Zaqueo, es necesario que yo pose. ¿Habla de qué? De un plan. ¿De qué? De un propósito. No eran encuentros fortuitos, aunque parecieran serlo desde el análisis exterior. Nosotros, obviamente, con el diario del lunes, por así decirlo, ya sabemos. Pero los discípulos, ¿qué dijeron? ¿Qué hace charlando, conversando? Porque aparte, incluso culturalmente, no hablaba un hombre con una mujer directamente. ¿Sí? Y ahí vemos a Jesucristo evangelizando. ¿Y qué hace Jesucristo? ¿Pero qué hizo? Volvamos al patrón que vengo hablando un poquito. La hizo ver cómo estaba ella. Porque intenta sacar lo que había. Jesucristo sabía que ven y llama a tu marido. No tengo, ¿qué le dice? No tengo marido. Bien has dicho. Y le empieza, ¿no? Jesucristo lo que intenta es confrontarla con el pecado. ¿Sí? Y luego también manifiesta también que la religión que ellos tenían era una religión, dice, ustedes, nosotros los samaritanos, y bueno, todo eso, va, digamos, en líneas generales va por la misma línea. Podemos hablar mucho, vamos a ver algunos ejemplos, ¿bien? Juan 4, claro. Entonces también, no perdamos de vista acerca del juicio venidero, ¿o no? ¿Qué dijimos? Viene el juicio. ¿Y qué hay después del juicio? ¿Qué hay? ¿Vida eterna o condenación eterna? ¿Está mal decirlo que hay un infierno? ¿Y cuántas veces nosotros no, el infierno? No, pero ese tema déjalo. Y me acuerdo a veces hablando con gente,
Pero ¿y qué verdad del evangelio del infierno? Y hoy mirándolo desde ahora decía, qué tremenda oportunidad. Decía, no, pero Jesús te ama. Todavía recuerdo una frase que lo dije también, Dios te ama tal cual eres. El Dios inclusivo. ¿Sí? Cosas que hicimos, obviamente, con buenas intenciones, con un desconocimiento garrafal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque Jesucristo mismo, ¿quién es la persona en la Biblia que más habla del infierno? ¿Quién es la persona? Jesucristo es la persona en la Biblia que más habla del infierno, hermano. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos formamos en nuestra cultura evangélica con un Jesucristo hippie. Paz y amor, todo paz y amor. ¿Sí? Porque fue el Jesús que nos vendió Hollywood, ¿no? Que hablaba despacito y era un aura. No, tenía carácter, tenía personalidad y te decía las verdades, te gusten o no te gusten. No, no, Jesucristo, fíjese que hoy nosotros, se cayó un edificio en Venezuela. Nos dolemos, obvio. A Jesucristo le hicieron, ¿viste, Señor? Se cayó un edificio. Murieron, Señor. ¿Qué dijo Jesús? Si ustedes no se arrepienten, van a morir igual que eso. Querían que ponerlo a llorar a Jesús. Y Jesucristo les declara una verdad muy fuerte. Si no se arrepienten, van a perecer igual que esos. ¿Por qué? Porque Jesucristo no está interesado en tu bienestar temporal, terrenal. Jesucristo vino para resolver nuestro problema mayor, que es el pecado, y la condenación de ese problema, que es el infierno. Bien. Entonces, esa visión y esa perspectiva la tenemos que tener en claro. Están bajo condenación, pero no para yo sentirme, yo estoy bien y esto está en... No, no, no. Al contrario, ver la gravedad del asunto, ver la urgencia del asunto y ver que el único camino y el único medio posible para que las personas puedan alcanzar salvación y vida eterna es por medio de confiar en Jesucristo, reconociendo su pecado. ¿Bien? No, que no se vean como víctimas, que el mundo les pasó por arriba, que las circunstancias lo destruyeron y mirá, estoy acá en la calle. Mire, usted habla con una persona, en Neuquén está lleno de gente fisura, que le decimos, ¿no? Usted habla con ellos y sí, pueden tener historias terribles, pero cuando analizamos a fondo cuál es el gran problema de todo eso, es el pecado, hermano. El pecado. Y lo único posible para remediar eso es Jesucristo. ¿Bien? Entonces hay un juicio, hay un infierno y hay una condenación eterna. ¿Qué dice el mundo? No, después de esta vida. ¿O no? Esa es la idea que tiene todo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Bueno, entonces tenemos que decirle, no, después de la muerte hay una vida. Y puede ser vida, sí. Cuando vos empezás a evangelizar, para ayudar a la otra persona a abandonar el pecado, ¿así se dice? Para ayudar a la persona a abandonar su pecado. Más que abandonar su pecado, abandonar el pecado va a ser la consecuencia de que entienda que es pecador. Ese es el tema, ahí sería, ¿no? Claro, que comprenda, que tenga el peso. Que comprenda que es pecador. Sí. Okay. Es llegar hasta ese punto, digamos, hacerle entender eso. Nada más, no hay que darle ningún otro. La persona tiene que escuchar, independientemente de la reacción que luego tengamos, que Dios quiera diga, soy pecador, y que quizás la semana te llame y te diga, mirá, vos me hablaste el otro día, y yo me quedé pensando en eso, y no pude dormir en toda la noche, y sentí una culpa, sentí algo, y necesito de Jesucristo, necesito su gracia, necesito el perdón. Y otra persona te va a decir, vos me hablaste el otro día y me ofendiste, me dijiste que era pecador, yo no maté a nadie. ¿Se entiende? O sea, las respuestas pueden ser muy ambiguas. Por su fruto los va a conocer. ¿Qué vemos de respuestas? Vemos respuesta cuando Jesucristo salvaba a alguien, la mujer samaritana no dijo, no, con este hombre no hablo más, es re machista. Este judío, no. Jesucristo la salvó, la confrontó con su pecado
Es más, es tan tremendo lo de la mujer samaritana porque es la primera ocasión que Jesucristo hace pública, ¿qué cosa? Algo que él intentaba ocultar, ¿eh? Que él era el Mesías. Que él era el Mesías. Eso es fuera de serie. No digas nada. Al que sanó, no le digas, ve, andá, haz tu coso ceremonial, pero no le digas. ¿Ustedes qué creen que Jesucristo andaba diciendo, yo soy el Mesías? ¿Ustedes creen que no? ¿Podría haberlo hecho? No lo veo. A determinadas personas él se les revelaba que era el Mesías. A la mujer samaritana. A Nicodemo, ¿qué le dijo? Lo mismo. Perdón. ¿A Nicodemo qué le dijo? No dijo, tienes un vacío en tu corazón, Nicodemo. Nicodemo, sos una víctima del sistema, la vida te pasa. Pero yo, no. Automáticamente, para un judío que le digan que estaba muerto, porque hijo estaba muerto, era ligarlo automáticamente con el pecado. Porque un rabino como Nicodemo sabía que la paga del pecado es muerte, lo sabía muy bien. ¿Estás muerto? Le dijo. Irónicamente le responde, tengo que nacer de nuevo. Tengo que volver a entrar a la panza de mi madre. Nicodemo le dice, eres maestro de la ley. ¿Qué le dijo? Tu religión, tus libros, no te sirven para nada. Estás muerto. Necesitas nacer de nuevo. Lo confrontó. ¿Vieron que no le dijo, bueno, hacé la oración del pecador conmigo? Aceptame en tu corazón. ¿Vieron que hay muchas cosas que son mitologías más que nada? Sin comprender el juicio, como les dije, sin comprender la gravedad del pecado y el destino eterno de las almas, la cruz es un mito más. O sea, para esa persona va a ser... ¿Qué era lo más glorioso que el apóstol Pablo tenía por basura para ganar? Y dice, la cruz. ¿O no? Bueno, la cruz. Porque sabía Pablo que para la sociedad, para el romano, para el gentil, para el griego, la cruz era vergüenza, escarnio, burla, humillación. ¿Qué Dios va a morir? ¿Qué Dios puede morir en una cruz? Pero el mensaje de la cruz, del evangelio, fue hecho para eso mismo. Para que la única manera que alguien pudiera creer en ese mensaje sea por iluminación del Espíritu Santo. Bien. Creo que lo compartí el otro día. La declaración, por así decirlo, de fe del pecador y del que estaba colgado en la cruz con Cristo. ¿Cómo se llega una persona a creer en alguien que está colgado junto con él? No creyeron cuando estaba haciendo milagros. No creyeron cuando multiplicó los panes y los peces. ¿Iba a creer cuando estaba colgado en una cruz? ¿O no? Lógicamente es imposible. Humanamente es imposible. Hay una sola palabra. Dios le reveló estando en la cruz que el que estaba colgado al lado de él era el Rey y el Salvador del mundo. ¿Y qué hizo cuando reconoció? Lo mismo. Nosotros merecemos y estamos pagando por lo que hemos hecho. ¿O no? No dijo, soy una víctima, no, me hicieron mal. Yo no era, no, yo realmente era un pecador. Yo realmente era un ladrón. Estoy pagando, justamente, pero él no. Acuérdate de mí. ¿Qué le está diciendo? Tú eres el Salvador, tú eres el Mesías, tú me puedes salvar. Se da cuenta que, al fin de cuentas, a la hora de evangelizar, Dios no nos está pidiendo elocuencias de palabra. Dios nos está pidiendo que tengamos los principios bien en claro. Porque ya vimos las consecuencias. Si yo te predico un evangelio exitista, un evangelio humanista, antropocéntrico, estoy generando graves problemas. Te voy a hacer creer que sos cristiano. Te voy a traer a la iglesia, vas a pensar que sos cristiano. Y ya parece que Jesucristo lo sabía muy bien que esto iba a pasar, porque dijo,
En aquel día muchos van a decir, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. ¿Y cuál es la respuesta? No te conozco. Eso es tremendo. Lo peor que va a poder escuchar esa persona va a ser un día, no te conozco. Y el no te conozco, pero ¿cómo si Dios es soberano y conoce todo? No es el no conozco que escapa a la soberanía de Dios. El no te conozco es decir, no eres hijo mío, nunca te elegí, nunca te llamé. Porque quizás incluso más, con la condenación de que estuvieron muy expuestos al Evangelio, sin embargo, no creyeron. Entonces, ese es el punto de todo esto, vuelvo a repetir. No es elocuencia, evangelismo no es elocuencia, armar un texto para que la persona... Todo esto que vamos a hablar después obviamente se desarrolla fácilmente. Amigo, hermano, compañero de trabajo, compañero. Yo tengo un mensaje para darte. Jesucristo es el Señor, Él es el creador de todo. Él hizo al hombre, pero el hombre pecó y todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿sabes que eso no es lo peor, sino lo bueno? El mensaje, que frente a que somos pecadores, que estamos condenados y que después a partir de esta tierra hay una eternidad en el infierno si no creíste, si rehusaste a creer el Evangelio, pero si crees en Jesucristo y confías que Él, porque Jesucristo es acá el punto. ¿Sí? Ya hablamos de quién es Dios, la santidad de Dios, ya hablamos de la condición del hombre, ahora ¿qué queda? Bueno, ¿cuál es la solución que Dios le da al hombre? La solución es Jesucristo, el camino es Jesucristo, la salvación es Jesucristo. ¿Sí? ¿Y qué creen ustedes que es lo más importante que podríamos decir de Jesucristo? A ver. Y bueno, ¿y quién es Jesucristo? La misma pregunta que Jesucristo le hacía a los discípulos. ¿Y qué dicen? ¿Por qué es importante esto? Porque en función de esta respuesta, el hombre o encamina su condenación eterna o encamina hacia la salvación eterna. Todo hombre va a tener que responder un día, ¿quién es Jesucristo? En vida. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué podríamos decir? ¿Quién es Jesucristo? Si vengo a decir, bueno, ¿y quién es Jesucristo? Hijo de Dios, Mesías. Máxima autoridad. Máxima autoridad, el Hijo de Dios, el Mesías, Nuestro Salvador. el Salvador. Bien. Y si yo nunca estuve en la iglesia, no tengo ningún lenguaje bíblico cristiano, nada, y ustedes me dicen, Jesucristo el Hijo de Dios, o eres el Salvador, obviamente, si fíjense, ¿no? Eso está bien hecho, pero sin tener la parte anterior, yo sigo quedando en una... Qué bueno, sí, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. ¿Se entiende por qué es importante tener esos principios anteriores? Porque ya sabemos Dios, ya sabemos su santidad y ya sabemos el estado del hombre. Ahora sí, Jesucristo y su obra. Pues sí, pero ¿y cómo Dios pudo morir? ¿Por qué Dios murió? ¿Por qué fue hombre? Sin entrar en mucho, ¿no? En mucho, ¿sí? Entonces, ¿quién es Cristo? Obvio, ustedes lo dijeron, Jesucristo es el verdadero Dios, amén. Jesucristo también es verdadero hombre. Esta parte, yo mucho, obviamente, en nuestra época no teníamos ni siquiera Jesucristo hombre, como que no. ¿Por qué Jesucristo hombre? Porque Dios mandó. Bien. Pero ¿y por qué no? ¿Y por qué hombre? ¿Cuál es el secreto ahí? ¿Cuál es la? Esto, hablando de puertas adentro, ¿no? No es para que lo haga. O por el pecado. Hebreo 10. Porque ni la sangre ni los toros ni los todavía podría pagar el pecado del hombre. Uh-huh. Porque Jesucristo es el segundo Adán.
El primer Adán falló. Jesucristo es el segundo Adán. Y el Cordero tenía que ser sin mancha, sin pecado. Por eso es importante entender que Jesucristo, hombre, no era un fantasma, no era un espíritu, como lo dice la teología, el dogma, ¿no? 100% hombre, 100% Dios. Unión hipostática. La unión hipostática. Pero tenía que ser un hombre. ¿Por qué? Para arrastrar la condenación del hombre y cumplirla en él. Y tenía que ser Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios puede salvar. Por eso las dos naturalezas. No tenía que ser un fantasma ni un espíritu, tenía que ser un hombre. ¿Por qué? Porque esto es lo que se llama el pecado federal. Es decir, en Adán, pecó Adán y todos pecamos. En Cristo, Cristo en su humanidad, Él vivió una vida perfecta. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Bien. Para que Él como hombre viviera la vida justa que ninguno de nosotros jamás íbamos a vivir. Por eso, hermano, cuando yo voy a predicar el Evangelio, yo tengo que conocer el Evangelio. Yo tengo que entender qué sucedió en la cruz. Si yo, hermano, no sé lo que sucede en la cruz, yo voy a terminar predicando un Evangelio, un Cristo que se adapta a tus necesidades. Voy a terminar predicando un Cristo como el mago de la lámpara. Brotá que en algún momento el mago te va a dar una solución. Por eso es importante la santidad de Dios, la justicia de Dios, el hombre, su pecado, su condenación, su estado sin Cristo. Y la solución a ese gran problema, Jesucristo. Hay un solo mediador, es decir, una sola forma. Mediador es un solo camino, una sola manera, una sola forma. Una persona, por eso la fe tiene un objeto. Esa fe, yo no creo en una fe mística, una fe, no. Mi fe tiene, digámoslo, nombre y apellido. Mi fe tiene nombre y apellido, es Jesucristo. Bien, y esto es muy importante. Bien, que es el verdadero Dios, verdadero hombre, el único mediador. ¿Qué hizo Jesucristo? Tuvo una vida perfecta. ¿Cómo Jesucristo tuvo una vida perfecta? ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que el hombre no pudo cumplir? ¿Qué era esto que yo les hablaba recién, que salen los evangelistas y los encapuchan a todo con la ley? ¿Quién vivió la ley perfecta? El único hombre que vivió la ley perfecta, que la cumplió completa, fue Jesucristo. Bien. Jesucristo no solo tuvo una vida perfecta, sino Jesucristo también sufrió la muerte sustitutiva. ¿Alguien puede leer 2 Corintios 5, 21? Y con esto dejamos hasta acá. 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, con nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bien. Al que no conoció pecado, es decir, al que no practicó, al que no vivió, no cometió ningún pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Cómo lo hizo pecado por nosotros a él? ¿En qué manera? En la cruz de Cristo, todos nuestros pecados, exactamente, esto es lo que se llama la doble imputación. ¿Sí? Lo que nosotros merecíamos, Cristo lo cargó en la cruz. Y lo que Cristo ganó en la cruz se adjudica o se acredita, esto es una cuestión de finanzas, ¿no? Debe y haber, ¿no? ¿Sí? Se acredita, ¿no? Esto de las transferencias y todo eso, se acredita en nuestra cuenta. Por eso es que somos justificados por la fe, es decir,
Somos declarados justos no por mi obra, sino por la obra justa de Cristo, por su justicia perfecta. Es decir, que en la cruz el Padre trató a Cristo como un ¿qué? Como un pecador. Creo que de ahí viene, ¿no?, la famosa frase, la exclamación de Cristo: Padre, Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Muchos teólogos, comentaristas, que en ese momento el pecado, tu pecado, mi pecado, pecado de nosotros, el pecado de los que han de ser salvos, no el pecado de toda la humanidad. Pues otro punto. ¿Bien? No es que en la cruz de Cristo estaba cargando Dios el pecado de los, ¿cuántos? 7.000 millones de habitantes que hay en la tierra. No, no. En la cruz de Cristo, ahí, en su persona, Cristo cargó el pecado y llevó el pecado ¿de quién? De su pueblo. ¿Bien? Entonces, son puntos muy importantes de una cadena que lo tengo que tener en mi inconsciente. ¿Bien? Lo que sucedió en la cruz. Y entender que todo esto que hemos venido hablando necesitamos dependencia absoluta al Espíritu Santo de Dios. Hechos 1. Quédense en, le dice, quédense en Jerusalén. No hagan nada, porque si hacen algo se las van a mandar. Esperen. ¿Y esperen qué? La venida del Espíritu Santo. Fíjense que los discípulos le dicen: Señor, Jesucristo se estaba por ir, y en su cabecita todavía ellos seguían rompiéndose las neuronas de entender: Señor, te estás yendo y todavía no vemos el trono de David y no vemos la gloria de Israel todavía. Los romanos siguen acá todavía oprimiéndonos. Su cabeza seguía estando ¿qué? En algo terrenal. Entonces Jesucristo, ¿qué le dice? No les toca a vosotros saber las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. En otras palabras, les está diciendo: a ustedes no les compete lo que Dios quiere hacer con Israel, ¿sí o no? Pero entiendan esto, y ahí los apunta a ¿qué? Al reino espiritual. Los discípulos estaban enfocados en un reino terrenal, pero Jesucristo le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos. ¿Cuál es la idea de esto? Los discípulos preocupados por un reino terrenal, Jesucristo preocupado y anticipando cómo iba a avanzar el reino espiritual. ¿Cómo avanza el reino espiritual? ¿Cómo avanza? A través de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué necesitamos para eso? La guía, el poder, la guianza y la sabiduría del Espíritu Santo. Para primero nosotros proclamar firmemente, y segundo, porque el único que puede llegar a convencer ese corazón duro, terco, rebelde, perdido, corrompido, lo único que puede llegar a transformar ese corazón es el Espíritu Santo de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso que no nos preocupemos de los resultados, preocupémonos de predicar un evangelio fiel. Creo que la idea de esto es esto. Si yo no tengo el evangelio, si yo no tengo claro el evangelio, ¿qué tipo de evangelio voy a terminar predicando? ¿Un evangelio humanista, terrenal, exitista, temporal, terapéutico? Esto es lo que tenemos que predicar, porque esto es lo que hacían ellos. Vean, yo les invito a que busquen cómo evangelizaban los apóstoles, cómo evangelizaban los Jesucristo. No le digo que sean Juan el Bautista, generación de víboras. Generación, ¿quién enseñó a vivir de la ira venidera? Bueno, no lleguemos al extremo de Juan el Bautista, pero ¿estaba diciendo la verdad? Estaba diciendo la verdad. ¿Y por qué era tan claro, tan fuerte? Porque entendía la urgencia. Yo estoy preparando el camino para el Mesías. No voy a decir, hermanito. Generación. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ya la hacha está puesta a la raíz. Era durísimo. ¿Y?
Entonces, compartir el Evangelio es una hermosa responsabilidad que tenemos. Pero qué lindo hacerlo con estos principios claros. Me evita andar jugando al gato y al ratón. Somos proclamadores. Rogamos, sí, como una cuestión de urgencia, de amor, de carga, ¿sí? Si te tengo que visitar 10 veces, te voy a visitar, bueno, porque quiero llevar, está perfecto. Mano, todo esfuerzo que hagan, eso es una cuestión personal de cada uno, no es el tema. Lo importante es tener el Evangelio, quién es Dios, quiénes somos, quién es el hombre, cómo está el hombre. Está muerto en delitos, en pecado. Y si mañana se muere, se va al infierno eterno porque es eterno. No es que es un mito el infierno. Pastor, es muy fuerte, pero si Jesucristo mismo, que era el amor encarnado, fue la persona que más habló del infierno. Y que el Espíritu Santo ponga la urgencia y la sabiduría en nosotros, ¿bien? Y que oportunidades que tengamos no se nos escapen, como yo digo a veces, tuve media hora, hablamos del Mundial, hablamos del partido de Argentina, hablamos de cualquier cosa, y nunca le dije, déjame compartirte un mensaje de parte de Dios. Hoy la gente es respetuosa, hermanos, vamos a decir la verdad, no vivimos a ver si... Entonces, bueno, estamos acá y estamos en Arabia Saudita, donde puedo entender que pueden haber muchos prejuicios y donde te agarren mal parado te cortan la cabeza. Nosotros vivimos en una sociedad cristianizada, hasta eso, que depende cómo lo miramos, puede ser bueno o no, pero es posible hoy sembrar la palabra y hablar del Evangelio de Jesucristo. No sabemos cuándo quizás sea el último día de esa persona, pero animémonos a hacer y que siempre sea, por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos, entonces, ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo esté operando en ustedes, porque primero van a necesitar el Espíritu Santo para tener la fortaleza para hacerlo, también el Espíritu Santo para convencer de pecado. Y cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Y qué más? Y Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué hablamos recién? Hablamos de todo eso. A ver, esto quiero llegar. El Espíritu Santo va a convencer de lo que nosotros proclamamos. Si yo le hablo de ser un exitoso, el Espíritu Santo me dijo que no va a tener que hacer nada. Ahora, si yo hablo de pecado, de justicia y de juicio, el Espíritu Santo trabajará, porque fue el mismo Espíritu Santo el que inspiró la palabra, la va a respaldar. ¿Vieron cómo cierra un poquito todo? Es tremendo, es maravilloso esto. A mí wow, cuando leíamos este libro de Tu mejor vida, o ¿cómo se llama? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Después ¿lo tenés el PDF, no? Sí, seguro. Lo tenés. Cuando tenga ahí, pasalo en el grupo de los hermanos. Que lo vayan leyendo. Es hermoso, hermano. Es re práctico, es hermoso. ¿Sí? Y todo, básicamente mucho lo saqué de ahí porque me pareció muy... Nosotros lo hicimos el curso en el 2020 de evangelismo y wow, quedamos todos. Después, lo que hagamos después, ya cada quien. Pero incluso muchas herramientas para poder anunciar. Pero entiendo también, como les dije, que es un buen termómetro espiritual nuestra carga evangelística. Es un buen termómetro espiritual. ¿Sí? Además, hablando con personas y todo eso, de cristianos que a veces no podían hablar del Evangelio porque, claro, su vida de testimonio era un desastre. Y a veces mejor quedarse callado, porque si dice que es evangélico, olvídate, nos quema todo. ¿O no? Y muchas veces me dijeron, pastor, yo estoy tan mal que ni siquiera digo que soy cristiano. Está bien, hermano, pero ponete las pilas con el Señor. ¿Sí? Si no, claro, no, porque no predico porque no alcanzo al estándar. No, seamos luz. Porque una de las mejores maneras de dar testimonio es que nuestra vida, no se olviden de esto, la iglesia es el evangelio visible. La iglesia es el testimonio vivo de la obra de Dios. La gente no ve a Cristo. La gente no ve la gente. Entonces, mucho del respaldo, más allá de que el Espíritu Santo va a hacer la obra, mucho del respaldo que tenga nuestra palabra va a ir en que con una vida de un testimonio
acorde a eso. A veces yo me la paso insultando, gritando, peleándome con todo el mundo. Peleo con todo, no le saco el cuero a todo y después le digo, pero ¿sabes que te quiero hablar de Cristo? La persona dice, no, ¿sabes qué? El primero que se tiene que convertir sos vos. Entonces, por eso también esto es muy importante, no perderlo en cuenta. Amén, hermanos. Dejamos hasta ahí y ahora hacemos para luego pasar al tiempo de la reunión. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo hermoso. Te adoramos, te exaltamos. Ayúdanos a que estas verdades, Señor, no sean un dogma, no sean, Señor, como algo manual, técnico, sino que sean principios elementales, que los tengamos en cuenta y que sepamos que detrás de todo, Señor, tú no nos pides elocuencias de palabra, sino nos pides que hablemos tu palabra, Señor, porque ella es la que va a transformar vida y transformar corazones por medio de la obra gloriosa de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades que tengamos para dar testimonio donde quiera que estemos y vayamos, Señor, de que tú eres el Salvador, que tú eres el Hijo de Dios y que tú has venido, Señor, para liberarnos de la condenación eterna que nuestro propio pecado, Señor, había causado. Te damos gracias y prepara nuestros corazones luego para seguir en un tiempo de adoración y de tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.